Ya estamos grabando. Les decía, voy a hacer algunos comentarios y luego nos vamos a meter de lleno en el texto de Eduardo Com, porque cómo piensan los bosques en la versión castellana, que vamos a trabajar las dos versiones. Hoy, por una cuestión de tiempo, me voy a quedar con la castellana y en algún momento haré algún tipo de crítica respecto a la traducción de lo que me parece importante señalar. En principio, como ayuda para entrar al texto, lo que a mí me sirvió es tomar algo de Peirce, que por supuesto va a tomar Charles Sanders Peirce, lingüista, porque es toda una familia, los Peirce, de grandes pensadores. Pero en particular retengan esta situación que me parece importante para poder entender el texto. Vamos a hablar de representación. Y quizás ustedes pueden acordar conmigo, más allá que luego podamos discutirlo en el debate, que con Saussure uno se quedaría con una representación que está dentro del lenguaje y por consiguiente dentro del humano. En cambio con Peirce, la representación excede el humano. Es decir, un animal puede representar, más diría, una planta puede representar. Es decir, que para poder seguir la idea de este texto, como piensan los bosques, hacia una antropología más allá del humano, es poder pensar una representación por fuera de lo que conoceríamos como lenguaje humano, si se quiere simbólico. ¿Sí? Una representación que el animal tiene, hace y produce, quizás acá en el texto tenga un alcance mayor, es una representación que tiene la capacidad de representar los seres vivos. Todo ser vivo tiene una posibilidad de representación. Eduardo Con se va a ayudar justamente con este lingüista, ¿sí? Que luego veremos, no va a ser el día de hoy, porque, bueno, cuando lo prepare es un poquito más aburrido, pero vamos a tener que ver la diferencia entre representación, o como lo llaman ellos, lo simbólico, el índice y el ícono. Símbolo, ícono e índice. Y cómo íbamos a encontrar esta posibilidad. Pero como primer, digamos, introducción al tema de hoy, ¿cómo piensan los bosques? ¿Piensan los bosques? ¿Los bosques piensan en nosotros? Bueno, en imágenes. Y hay una idea de una representación, casi diría viva, que está por fuera del lenguaje humano. Quien ha hecho esta concepción que permite pensar más allá es justamente George Peirce. A partir de esta diferencia que les decía antes, de lo que es lo simbólico, lo que es un ícono y lo que es un índice, que lo veremos en su momento. Entonces, como ya creo que más o menos somos los que vamos a estar esta noche, vamos a comenzar con esta lectura y comentarios que quiero hacer. Yo no olvido que el marco, si se quiere, nuestro, una palabra complicada, marco, porque parecería que tiene algún tipo de límite, pero que está siempre centrado o buscando cierta amarra en el psicoanálisis. Cuando digo amarras en el psicoanálisis, no es que considere un corpus doctrinario rígido, sino una práctica. Esa práctica de escuchar gente que sufre, gente que nos consulta, y que, bueno, vamos viendo desde qué lugar escuchamos. El solo hecho de pensar que hay una representación más allá del humano permite entender varias cosas, que espero poder en el día de hoy, no sé si articular, pero sí señalar. La propuesta es que lo inconsciente está más allá del humano. Luego intentaré ver de qué forma podemos ver este más allá del humano, pero con lo humano. Repito, más allá del humano, pero con lo humano. O si se quiere, no sino con lo humano. Que es la crítica que yo les decía que hacía la traducción castellana en cuanto a la tapa, que justamente la edición inglesa y la edición francesa ponen un habitante de Ávila, esta región de Ecuador, entre los bosques, entre los árboles, y la edición castellana, por algún motivo, ha eliminado este habitante. Y la idea de Eduardo Con, lo que él nos quiere transmitir, es un pensamiento, si se quiere, enlazado
que tiene necesidad de todo cuanto está allí. Por eso me parece sorprendente, hasta casi infantil, sacar este habitante y darle un sentido más casi infantil, enigmático. ¿En qué pensarán los árboles? Tipo un cuento infantil. Y esto no va por ese lado. Bueno, entonces vamos a comenzar con la lectura de algunos párrafos y comentarios. Pienso conversar con ustedes o leer no más de 20 minutos, media hora, porque si no se hace aburrido. Y después, lo que nos interesa mucho con Estela es el intercambio que hacemos siempre, porque nos parece lo más rico de esta actividad. El primer capítulo, su introducción, se llama Runa Puma. Cuando vemos esta palabra, Runa Puma, Runa quiere decir persona. Es decir, persona, puma. La idea acá va a ser una especie de mezcla entre lo civilizado y lo salvaje, entre lo civilizado y lo silvestre. Después van a ver qué vueltitas le pude dar, pero quiero meterme directamente con el texto. Nos dice Eduardo Kohn: mientras nos acomodábamos para dormir bajo el techo de palma de nuestro campamento de caza en las estribaciones del volcán Sumaco, Ecuador, Juanucu me advirtió: duerme boca arriba. Si viene un jaguar, va a ver que le puedes devolver la mirada y no te va a molestar. Acá vamos a subrayar el juego de miradas. La mirada del jaguar, del animal, la mirada de esta persona que está durmiendo. Si duermes boca abajo, pensará que eres aicha, lo que significa presa, literalmente carne, en esta lengua quichua, y entonces te atacará. Duerme boca arriba, si viene un jaguar, tienes que devolverle la mirada. Si, como decía Juanicu, este habitante, un jaguar te reconoce como un ser capaz de devolverle la mirada, alguien como él mismo, un tú, te dejará en paz. Pero si te llegara a ver como una presa, un eso, aquí el juego está entre un tú y un eso, un alguien o algo. Es muy probable que termines muerto. Bien, acá empieza Eduardo Kohn a sacar algunas conclusiones como presentación de este libro, que son muy interesantes. La manera como nos ven otros tipos de seres es importante. Y el hecho de que nos vean cambia las cosas. Si los jaguares también nos representan en maneras que pueden ser de vital importancia para nosotros, entonces, dice, la antropología no puede limitarse solo a explorar cómo la gente de diferentes sociedades podría tratar o llegar a representarlos haciendo esto. Esta clase de encuentros con estos otros tipos de seres no humanos nos fuerzan a reconocer el hecho de que ver, representar y tal vez saber y aún pensar no son asuntos exclusivamente humanos. El hecho de que un animal nos vea, ese juego de mirada, bueno, quienes tenemos perros o gatos, sobre todo con el perro, pero también con el gato, el cruce de las miradas, que implica una relación. Ver, ser visto. Por supuesto que me viene a la cabeza el seminario de los fundamentos del psicoanálisis de Lacan, cuando sale con un grupo de pescadores y ve una lata en el mar, y él dice: ¿es la lata que me mira o yo que miro la lata? Y comienza a trabajar todo el campo escópico. Lo dejo de lado exprofeso por ahora, pero señalo que el ejemplo en Lacan es una lata que él lo mira, algo no humano, que le permite a él encontrarse como mancha, es decir, distinto, entre ese grupo de pescadores, de los que él no tenía nada que ver. Pero es el juego de las miradas. Y enfatizo la relación que provoca ese juego de miradas. El animal nos mira, miramos al animal, ida y vuelta. Hay un tú y hay otro tú. Pretendo con ustedes romper la idea del yo no yo, puesto que acá no habría yo no yo. Acá habría un yo
y un otro yo, o si se quiere, un tú, una continuidad. La idea es sostener esa continuidad. ¿Cómo esto podría cambiar nuestro entendimiento de la sociedad, la cultura y ciertamente del tipo de mundo que habitamos si nos hiciéramos esta idea? Y más importante, ¿cómo cambia nuestro entendimiento del objeto de la antropología, lo, entre comillas, humano, dado que en ese mundo, más allá del humano, a veces encontramos cosas que nos resultan más cómodo atribuirnos solo a nosotros mismos? O sea, que acá hay un intento de salir de un antropocentrismo, que es cierto, nos atribuimos cosas que nos pertenecen a nosotros solamente. Por ejemplo, la idea de la representación. Realmente, si hacemos estamos tan colonizados en el pensamiento que ¿a quién se le ocurre que una hormiga se representa un mundo? Más bien parecen actuar, y esto lo hablaba con una veterinaria, como mecánicamente, como si las patitas movieran mecánicamente a la hormiga y no la hormiga es quien mueve las patas, con una intencionalidad de ir o de volver. Representan. Esto se acerca a saben, esto se acerca a piensan. Más difícil aún con los vegetales. El texto del libro, cómo piensan los bosques. Que los jaguares representen el mundo no quiere decir que necesariamente lo hagan como nosotros. Y aquí volvemos a esta posibilidad de un no humano de hacer una representación. En ese reino, más allá del humano, algunos procesos, como el de la representación, que una vez pensamos entender tan bien, que una vez nos parecieron tan familiares, de pronto comienzan a parecernos extraños. De tal modo entonces que, para no convertirnos en carne de presa, tenemos que devolverle la mirada al jaguar. Pero en este encuentro ya no somos los mismos, no quedamos intactos, nos convertimos en algo nuevo, tal vez en un nuevo tipo de nosotros, alineados de alguna manera con ese depredador que nos considera otro depredador. Es por eso que el pueblo de Ávila está lleno de runa puma, humanos jaguares. Acá vemos cómo se rompe ese yo, no yo, cómo se rompe ese animal, hombre animal, y de repente aparece una figura que podríamos considerar desde el pensamiento occidental mitológica, fantasiosa, un hombre jaguar, que es un poco, digamos, en Perú y en todo lo que es Centroamérica, parte de esta mitología, y que acá lo estamos viendo como parte de esta realidad. Les recuerdo cuando trabajábamos que en Samburué, que la abuela le decía, debes escuchar lo que te cuento, los seres del bosque, como si fuera un relato verdadero, más allá de que lo sea o no. Y acá les pido lo mismo. Tomemos esto no como un pensamiento disparatado, sino como algo real. Hay hombres, hay jaguares, y hay una mezcla entre jaguar y hombre. Va a citar a pie de página, para los que tengan el texto de la página 5, una monografía de Norman Whitten, Sacha Runa, diciendo que captura astutamente esta tensión inherente a las formas de ser de los runa. Escuchen, entre lo silvestre y lo civilizado. Bueno, acá voy a sacar por ahí la primera carta para esta noche. Supónganse que haciendo una suerte de esfuerzo, yo les dibujara el matema del fantasma, tal como lo piensa Lacan. Ustedes lo conocen, el sujeto barrado, el rombo y el objeto pequeño a. Tengan en mente esta idea. Forma de ser entre lo silvestre y lo civilizado. Y yo les dijera, bueno, este sujeto es algo que está entre un significante y otro significante, puesto que no hay un solo significante, hay una cadena significante. Circula entre esa cadena. Y ustedes me dirán, bueno, para eso se requiere una estructura, quizás la del lenguaje. Entonces nos metemos en este pensamiento de Lacan. Podría llegar a Freud también. Y decir, este sujeto
lo tendríamos que poner del lado de lo humano, sujetado, en tanto que tal, a este simbólico, tomado por lo simbólico. Luego tenemos el rombito, que indica varias cosas, yo lo voy a hacer simple: implicación, exclusión, mayor que, menor que, relación. Sujeto, relación, objeto pequeño a. Ese objeto pequeño a lo vamos a poner del lado humano, civilizado, si se quiere, o lo vamos a poner del lado silvestre, salvaje. No estoy muy alejado de Freud también, ¿eh? Cuando habla del pequeño salvaje en relación al niño. Y cita una poesía, Le Petit Sauvage. Entonces, el deseo aparece del lado del objeto, implicado en el sujeto. Civilización silvestre. ¿Estamos tan alejados? Primera carta que tiro, pero para debatirlo después. El deseo entonces no pareciera tener que ver con algo de ese mundo humano, demasiado humano, sino más bien con algo que interpela ese mundo humano, que lo perfora, que lo pone en jaque. ¿Ustedes alguna vez habrán escuchado cuando se hablaba del inconsciente como la parte animal? Que en cierto momento reconozco que uno decía, no, nada que ver con eso. Pero desde esta lectura encontraríamos esta mezcla de un mundo humano artificial en el cual vivimos, al mismo tiempo que otro mundo salvaje del cual pertenecemos o al cual pertenecemos. Bien, dejamos esta primera carta que dejo para poder discutir luego con ustedes. El pueblo de Ávila, esta zona de Ecuador, goza de una cierta reputación en las comunidades runas de Alto Napo. Ten cuidado, me advirtieron cuando vayas. Ten especial cuidado cuando estés bebiendo en fiestas. Cuando te alejes a orinar, puedes volver y encontrar que tus anfitriones se han convertido en jaguares. Esta es la recomendación que le dan. Una noche, alrededor de la mesa de la cantina, Ávila venció a Aranjo como centro de poder y sus habitantes fueron los primeros en decir que ellos no son salvajes. Los Runa dicen que no son salvajes. Al contrario, dicen que son personas humanas, cristianas y civilizados, pero que también son Ruma, que también son Puma. Esto es lo que le interesa a Eduardo Kohn, haber encontrado una población que de alguna forma hace una melange, hace una suerte de juntura, no me sale la palabra, pero cuando se juntan dos cosas, se fusionan, amalgaman, tanto lo salvaje como lo civilizado, puesto que se consideran civilizados, se consideran incluso blancos en el sentido de civilización, no de color, ¿eh? Se consideran de esta forma y cristianos, al mismo tiempo que entran en contacto con los Runa Puma, con los hombres Puma, y forman toda esa relación con esa naturaleza tan viva que habría en Ecuador, que yo creo que está en todos lados, pero acá parece muy florido. En una rebelión contra los españoles, hubo una carga, a partir de una carga onerosa del pago de tributos, fíjense siempre lo mismo, aumentaron los tributos, hubo una rebelión, y fue uno de los chamanes que, habiendo tomado ayahuasca, vio una vaca, la vaca habló con él y le dijo: el Dios de los cristianos estaba enojado con los españoles, que estaba en aquella tierra. Entonces comenzó la revolución. Fíjense cómo va esto haciendo, ¿no? Aún así también conviven íntimamente con todo tipo de jaguares reales que caminan por los bosques alrededor de Ávila. Estos incluyen los que son blancos, los que son runa y los que tienen manchas. Conseguir comida a través de la caza, la pesca, la recolección, el cultivo y el manejo de una variedad de ensamblajes ecológicos involucra a la gente íntimamente con uno de los ecosistemas más complejos del mundo. Acá yo subrayé el involucra a la gente íntimamente, porque me parece que nosotros, en tanto que occidentales, estamos involucrados éxtimamente, no íntimamente. Estamos descentrados de la naturaleza. No tenemos ese contacto. Estamos dentro de la naturaleza, pero por fuera de ella. Y acá en esta relación de intimidad, lo que se produce, pues, justamente es eso, la intimidad. Eso que está allí, ese árbol, también soy yo. Esta es la visión que me parece muy interesante.
que me parece fantástica, de continuidad. Y cuando digo de continuidad, bueno, acá sacaría otra de las cartas que tenía desde el psicoanálisis. Siempre hemos debatido la cuestión de los orígenes, ¿sí? La represión primaria, que ha sido bandera en cualquier transmisión y seguramente ustedes recuerdan, ¿no? Si es primaria, secundaria, si es originaria, pero como sea, no hay una continuidad. Se decía que Freud precisó de una hipótesis, que era la de la represión primaria, para luego entonces poder hablar de represión secundaria y fundar el inconsciente. Bueno, acá no habría necesidad de esa hipótesis, puesto que habría continuidad. No haría falta tener que recurrir a cierto mito, la represión primaria, habrá habido represión, puesto que habría continuidad. A contrario sensu, es necesario esa hipótesis si pensamos el psicoanálisis y el humano solo dentro de esa esfera del humano, sin esa continuidad. Con lo cual tenemos un gran problema con los sueños, que lo veremos después como otra carta, porque entonces los sueños ¿de qué lado quedan? ¿Del lado salvaje, no humano, o del lado del humano? Porque los sueños son una producción absolutamente, si se quiere, salvaje. Esta sería entonces otra de las cartas para luego debatir. Se pregunta él, nosotros, los antropólogos, tan versados como somos en el trazado etnográfico de los distintivos mundos llenos de significado y moralmente cargados que los humanos creamos, esos mundos que nos hacen sentir excepciones en este universo. Claro, nos sentimos por encima de todo, excepcionales. ¿Qué debemos entender de esa extraña criatura, otra que humana y a la vez demasiado humana? ¿Cómo deberíamos abordar esta esfinge amazónica? El runa puma, el hombre jaguar. Bueno, miren la gotita que vamos a dar ahora. Comprender esta criatura plantea un desafío no tan distinto al que planteaba esa otra esfinge, la que se encontró Edipo en su camino a Tebas. Yo cuando leía esto digo, bueno, acá volvemos al anti-Edipo. Acá vuelve Edipo. Este es Eduardo Cohn es un lector de Deleuze y Guattari. Tiene en mente esto. Yo veo muy difícil acceder a este texto sin tener lectura tanto de Antedipo y ni que hablar de Mil Mesetas. Porque permite un suelo por el cual andar, porque permite entender el devenir, que también es una continuidad. Porque permite entender que el Antiedipo, como tal, descoloniza el inconsciente, desoccidentaliza el inconsciente. Lo pone en otro estado, o si se quiere, lo pone en continuidad con otras cosas. Entonces es muy difícil entrar a este texto sin tener presente Deleuze y Guattari, entre otros, también Donna Haraway, sobre todo Donna Haraway, Bruno Latour, obviamente que tienen que estar presentes, pero es todo un combo, si me permiten, o varias islas que forman un archipiélago de ideas que se conectan entre sí. Yo llegué hasta Freud, empezamos con Freud también, con Más allá del principio de placer. Bien. Esa esfinge le preguntó a Edipo, ¿qué anda en 4 patas por la mañana, en 2 al mediodía y en 3 por la noche? Para sobrevivir a este encuentro, recordemos que quien no contestaba la esfinge lo mata, Edipo, como los miembros de nuestro grupo de caza, tuvo que descifrar cómo responder correctamente. Su respuesta al acertijo que le planteó la esfinge, desde su posición en algún lugar más allá del humano, claro, la esfinge no está preguntando desde el humano, puesto que es esfinge. Creo que era mitad humano, mitad, no me acuerdo qué animal, está más allá en esta pregunta que le hace Edipo. Es una respuesta que, a la luz de la pregunta de la esfinge, nos obliga a preguntar, agrego yo, y a preguntarnos, ¿qué somos? La esfinge me viene a preguntar, ¿qué somos? Esa esfinge, otra que humana, a la que, a pesar de su inhumanidad, contemplamos, y a la que debemos responder, nos pide que cuestionemos lo que pensamos que sabemos sobre el humano. Y su pregunta revela algo acerca de nuestra respuesta. Preguntar qué es lo que anda primero en 4,
luego en dos y luego en tres patas, invoca simultáneamente los legados compartidos de nuestra animalidad cuadrúpeda, y nuestra peripatética humanidad distintivamente bípeda. Y acá agrega la tercera. Así como los varios tipos de bastones que fabricamos e incorporamos para tantear nuestros caminos a través de nuestras vidas finitas. Vidas cuyos finales, como observa Caja Silverman, nos conectan finalmente con todos los demás seres con los que compartimos el hecho de la finitud. Fantástico esto. Nos conecta finalmente con todos los demás seres con los que compartimos el hecho de la finitud. De este modo, representar una base para los inestables, una guía para los ciegos, un bastón media entre un sí mismo, self, frágil y mortal, y el mundo que se extiende más allá. A veces hay cosas que uno cuando las lee tiene como que representárselas. Y a veces hay casualidades que ocurren. Créanme que me ha pasado esto ayer. Yendo a tomar un café, un ciego con un bastón no podía cruzar la calle. Entonces yo lo quise ayudar. Le quise agarrar la mano. Me dijo, no, me agarró el hombro él. Usted camine. Y con el bastón es que me desorienté, dijo. Ni bien cruzamos una calle, ya giró a la izquierda y me dijo, ya está, ya me reorienté. Y siguió con su bastón. Yo pensaba en esto de las casualidades, ¿no? Porque Bateson se pregunta, ¿dónde termina el ciego con ese bastón? ¿El bastón es parte de él o no? El bastón con el cual tantea. ¿Se continúa el ciego allí? El bastón es su ojo, él ve con el bastón. Él representa con el bastón. Él arma el mundo con ese bastón. Bueno, acá tenemos una definición de signo. Los signos son esos, bastones para representar el mundo. O sea que todos precisamos bastones. Creo que en el ojo hay algo llamado bastoncitos también, curiosamente, que permiten este tipo de representaciones desde el órgano ojo. Bueno, nos dice Eduardo Cohn, el objetivo aquí no es eliminar lo humano, sino reposicionarlo, abrirlo, generar un todo abierto, generar todos abiertos. Quien tenga la edición en castellano lo ponen en singular, todo abierto. Y de hecho es el título de uno de los capítulos que vamos a ver más adelante. En la edición francesa e inglesa figura en plural, los todos abiertos. En plural, por eso digo, la lectura de Mil Plató, de Mil Mesetas, permite entender la noción de multiplicidad. No se abre un todo, se abren los todos. Y eso permite pensar el rizoma. Y de ahí podemos pensar la conectividad. Crear un marco analítico que puede incluir humanos y también no humanos ha sido una preocupación central en los estudios de la ciencia y tecnología. Y fíjense a los que nombra. Ver Bruno Latour, que se lo mencionaba antes, en el giro multiespecie o animal, ver Donna Haraway, y en los estudios influenciados por Deleuze y Guattari 2004. Es que ese es esto, de esto se trata. De esto se trata. En este esfuerzo, para poder dar un paso más allá del humano, voy a recurrir al trabajo del filósofo del siglo XIX, Charles Peirce, especialmente a su trabajo sobre la semiótica. Ahora viene con más precisión lo que decía antes, medio desordenadamente. El estudio de cómo los signos representan cosas en el mundo. Particularmente, recupero lo que el antropólogo lingüista Alejandro Paz llama el Peirce raro, con lo que se refiere a los aspectos de la escritura de Peirce que a quienes nos dedicamos a la antropología nos resulta difícil de digerir. Aquellas partes que se extienden más allá del humano para situar la representación en lógicas y mecanismos de un amplio universo no humano, del que provenimos nosotros los humanos. Entonces, dice, el primer paso para empezar a entender cómo piensan los bosques es descartar nuestra idea recibida
sobre lo que quiere decir representar algo. Es descartar la idea de lo que quiere decir representar algo. Al contrario, es darle un vuelo mayor, es pensar en imágenes sonoras. Nosotros fusionamos la representación con el lenguaje en el sentido de que tendemos a pensar cómo funciona la representación en términos de nuestros supuestos acerca de cómo funciona el lenguaje humano. Y aquí estamos yendo más allá del lenguaje humano. Por eso vamos a tener que hablar de íconos. Xavier Leconte, que escribió un artículo sobre Eduardo Con, hace un juego de palabras. Y dice I-Con, por el apellido de Con. Dice, no me puedo resistir a hacer este chiste. Bueno, hay algo de eso también, ¿no? Bueno, ya vamos terminando. Pasé gran parte de mi tiempo, dice, tratando de escuchar muchas veces con grabadora en mano cómo la gente narra en contextos cotidianos sus experiencias con distintos tipos de seres. Estas conversaciones, a menudo, se daban mientras bebíamos chicha de yuca junto con parientes y vecinos o sorbiendo té de guayusa. Acá hay una llamada de pie de página y dice, una bebida rica en cafeína hecha con Ilex guayasa, Aquilophyllaceae, una planta que está estrechamente relacionada con lo que se usa para hacer el mate argentino. O sea que tomar el mate tendrá que ver con conectarse también con toda esta cuestión, ¿no? De meterse. Pero la conversación también involucraba a otras clases de seres. El cuco ardilla, que volaba sobre la casa, y cuyo canto combinaba tan radicalmente el curso de la discusión que ocurría abajo, los perros de la casa, entre los que la gente a veces necesita hacerse entender, monos lanudos, espíritus del bosque, y hasta los políticos que subían fatigosamente hasta el pueblo en temporada electoral. Fíjense cómo van tomando todo, ¿no? Porque con todos ellos, la gente de Ávila se esfuerza para encontrar canales de comunicación. También dice, intenté prestar atención a las experiencias en la selva, tal como resuenan a través de otros ámbitos menos terrenales. La vida cotidiana en Ávila está enmarañada con esa segunda vida que sucede al dormir y soñar. Ahora viene lo más importante de lo que quiero transmitir hoy. Todo es importante, pero esto es lo que más me hizo a mí sentir esta importancia. Dormir en Ávila no es una labor consolidada, solitaria y privada de sensaciones, como tan a menudo lo vivimos nosotros. Aquí agrego los occidentales. Vuelvo. Dormir en Ávila no es una labor consolidada, solitaria y privada de sensaciones, como tan a menudo la vivimos nosotros. Claro, apagamos la luz, que no haya ruido, todo nos molesta, concentrarse para dormir, algunos quieren poner alguna música para entrar a dormir. El sueño, en medio de mucha gente, en casas abiertas de techos de palma, sin electricidad y bastante expuestas al exterior, continuamente intercala sueño con vigilia. Claro, porque por los ruidos, por el frío te despertás, tomas un té, te vas a acostar, pero es como una mezcla entre vigilia y sueño permanentemente. Como a veces se dice sueño de avión, te despertás, te dormís, te despertás, te dormís. Uno despierta en medio de la noche para sentarse cerca del fuego y combatir el frío, o para recibir un cuenco de calabaza lleno de humante té de guayusa, o al escuchar el canto del nictibio común durante una luna llena, o a veces el bufido distante de un jaguar. Y uno despierta también al escuchar los comentarios extemporáneos que hace la gente a lo largo de la noche sobre aquellas voces que escucha. Y escuchen esto, Gracias a estas interrupciones continuas, los sueños se derraman sobre la vigilia y la vigilia sobre los sueños, de una manera que enlaza los dos estados. Los sueños, los míos, los de mis compañeros de casa, los sueños extraños que compartimos e incluso los sueños de los perros, llegaron a ocupar una gran parte de mi atención etnográfica, especialmente porque involucraba tan a menudo seres vivos y espíritus
que habitan la selva. Para dar un poco de marco a esto que estamos viendo, grabé, no es que grabé, encontré en YouTube algo que quiero compartir con ustedes, si me dan un segundito, que es el canto del niltibio Urutaú. Así que pasamos a escucharlo. Mientras estaba pasando esto, una de nuestras gatas medio se alteró al escuchar estos cantos. Se puso como en guardia, en alerta. Claro, ustedes piensen la noche allí, el despertar, el dormir, casas abiertas, salir de nuestro sueño privado, que lo consideramos una producción propia, a ser interpretada luego por un analista, como traducir lo que quisimos soñar en términos simbólicos, pero si lo piensan en términos de una representación más allá del humano, es allí donde digo está la continuidad. Pero quiero, si está, creo que está Pablo, estás por allí, ahí estás. ¿Podés pasar algunas de las fotos que vos tomaste? Pablo vive en Campiñas, Brasil, y saca muy buenas fotos, excelentes, y ha sacado de este pájaro Urutaú. Ahora nos va a contar él. Activate el micrófono, Pablo, y creo que tenés que poner compartir pantalla. ¿Se me escucha ahí? Sí, Sí, bueno, a ver, ¿dónde voy para compartir acá? tenés que Esto tener es. alguna opción que... Compartir, sí, sí, compartir pantalla. Aquí, te la bueno, vamos a ver si consigo aquí. Espérate si sale. Ahí está. Eh, mm, Ahí se empezó a compartir algo. Bueno, acá yo separé. ¿Se ve ahí algo? Sí. De Tres. se ve una pantalla con fotos. Bueno, Con yo tres fotos. separé 5 fotos de Ahí está. de esta. ¿Sí? ¿Ahí se ve? Perfecto, Pablo. Bueno, ahí ese es un Urutau. En realidad, no sé si lo verán, pero ahí son dos Urutau. Es la que abre la boca acá gigante es la madre, y acá, más blanquito, es ¿cómo se dice? El pichón, el filote. Parece parte del árbol. Abajito. Sí, porque se... Sí. Inclusive está con la boca abierta también el Sí. pichón. Voy a pasar otra acá. Sí, parece el árbol, parece la continuidad. Suele ponerse así en la terminación de algún tronco como para que Sí. parezca que está. Bueno, ahí lo mismo, ¿no? Pero ya el pichón con los ojos abiertos, y acá atrás, como respaldo, la madre. Tienen de a un pichoncito por año. Y acá se lo ve de perfil. Una, bueno, hay una cosa curiosa, ¿no? Que estaban comentando acá de la mirada, etcétera. Y este pájaro, esta ave, eh, puede mirarnos, o puede mirar, mejor dicho, con los ojos cerrados, o aparentemente con los ojos cerrados. Por ejemplo, ahí me estaba viendo. Voy a ver si consigo agrandar acá. A ver, un segundito.
aquí. Son como amarillos los ojos, Pablo, leí yo, ¿puede ser? Sí. Sí, son amarillos, sí. Que por eso de noche se los ve. No, bueno, sí, no, de día también, pero tiene que abrirlos bien y... Pero un poquito acá. Miren, acá en el ojo hay como, acá se llama fenda en portugués, pero sería como dos fisuras, acá y acá. Y ahí lo tiene bastante abierto, pero los llega a cerrar, pero a través de esta fisura y de esta acá, consigue ver perfectamente. Pero la apariencia es que está totalmente cerrado el ojo. Y acá, como quería... Ahí, bueno, ahí hay otra. Sí, parece el tronco, ¿no? Ahí le está dando una luz que se consigue ver mejor. Y acá, Mira. otra. Bueno, y suele quedarse así todo el día prácticamente. A la noche sale volando para cazar por ahí bichitos. Insectívoro, claro. Sí, pero durante el día está quietito ahí. Si uno no lo molesta, se queda quieto. A lo sumo pone la cabeza más para arriba, se encoge un poco y cada tanto, muy cada tanto, puede llegar a bostezar y ahí uno aprovecha y le saca una foto, pero hay que tener paciencia para que se mueva un ¿Te llevó poquito. mucho tiempo, Pablo, sacar estas fotos? Eh, sí, la verdad que sí, es difícil de contar el tiempo porque, eh, a ver, acá en el barrio donde estoy claro, hay que encontrarlos, pero con el paso de los meses, de los años, más o menos yo sé dónde andan. Hace poco descubrieron que es un pájaro, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, los que andan por temporada, que son... Ah, que van y eh, vienen. Migrantes. sí, pero tienen, sí, es una ave migratoria. Pero bueno, en determinadas épocas del año hay dos, tres, hasta cuatro árboles que consigo verlos, a veces con dificultad, y depende de la altura, donde estés, si están más, menos cubiertos, al tiempo que me llevó. Bueno, sí, tengo muchas fotos, muchas. Esas muchas fotos fueron en varios años y después estos detalles así de la foto, sí, una cierta competencia había, porque el pájaro se quedaba quieto, pero yo también me he quedado bastantes horas intentando a ver quién se movía primero. Y bueno, muchas fotos fueron descartadas y otras tantas trato de compartirlas. Sí, lleva tiempo. A veces uno puede tener suerte y encontrarse con el bicho ahí y que haga una gracia también. Pero bueno, ¿Y dónde las ya es tomaste, curioso. Pablo? ¿Perdón? ¿Dónde tomaste la ¿Qué? foto? Bueno, estas fotos son acá en Campinas, en el barrio Ciudad Universitaria, algún árbol de la universidad que está acá, es la Unicamp, ¿sí? La Universidad de Campinas. Ahí hay dos dando vueltas por ahí, bueno, dando vueltas no, quietitos por ahí, y en el mismo, acá en el barrio, pero está en, creo que casi todo Brasil, en la Argentina también, ¿no? En el norte me parece más. En el norte. En Este, Perú, en sí, Bolivia, en Paraguay. sí, ajá. Eh, y bueno, no mucha gente lo conoce. Yo cada tanto se me da qué sé yo, estoy mirándolo al bicho y por ahí pasa alguien y bueno, si quiero ser simpático le pregunto si alguna vez vio un urutau y se lo muestro y la mayoría se queda asombrado porque en general la gente no, por ahí escuchó hablar pero nunca lo vio o peor, me dicen que, peor no, ni peor ni mejor, me cuentan que lo escuchan pero que nunca lo vieron, este canto que antes Eduardo pasó. De hecho, acá yo a veces escucho acá enfrente
pero no sé exactamente dónde. Bueno, alguna que otra vez sí lo vi en un árbol, pero muchas veces uno lo escucha y no sabe de dónde, ¿Qué hay ahí en la dónde está. Unicampi? ¿En la Unicampi qué hay? ¿Es una floresta? ¿Es un bosque? Ah, bueno, a ver, la Unicampi es la universidad, ¿no? La Universidad de Campinas es dentro de Brasil y, bueno, es una universidad muy importante. Lo que pasa es que tiene un campus bastante grande, entonces, qué sé yo, cada facultad dentro de la universidad tiene su edificio, su búngalo, su estructura, pero todo eso está en un ambiente arbolado. También pegado a la universidad hay una pequeña lagunita donde también me entretengo sacando fotos de esto. Hoy, de hecho, estuve en esa lagunita y había uno de estos, un urutau, y bueno, pero ahí también uno encuentra otras aves y esas cosas. Algún Gracias, Pablo. lagarto. Gracias por la Bueno, colaboración. Sí, sí, perdón, sí. a la carrera invito a quien quiera ver más fotos de este y otros bichos, simplemente poner mi nombre, que no sé si está escrito acá donde yo aparezco, pero Excelente. bueno, Sí. bueno, solo poner ese nombre en el ¿cómo se llama? Instagram, y bueno, si alguien quiere ver más fotos, puede seguir ahí. Este, Gracias, voy a Pablo. Un interrumpir abrazo. entonces el compartir acá. Ahí está. Ahí está. Bueno, Bueno, le agradecemos sí a Pablo verdaderamente. Él nos lo dijo, bueno, pero gracias. le pasa horas y horas para lograr sacarlo en movimiento. ¿Y por qué me interesaba digamos, la intervención de Pablo? Porque uno ve cuán fusionado está el pájaro con el árbol. Esa es la relación íntima. Y algo que dijo Pablo también al pasar, que hay gente que anda por ahí y no lo ve, lo cual habla del éxito de ese, entrecomillado, mimetismo, pero también de lo alienado que estamos, que no vemos lo que nos rodea. O sea, cómo se rompe esa continuidad. Cómo esa otra escena, que es otra de las cartas, cuando Freud dice la otra escena, es una otra escena que no es del orden del humano, pero sí sigue siendo humano, pero no del humano en el sentido occidental, de un pensamiento simbólico. Cuán alienados estamos respecto de esa naturaleza que nos rodea, que nos da a ser. Estela, vos querías decir algo de este pájaro, de lo que leíste. Sí, No, pero es comentalo. anecdótico. Sí, sí, anecdótico. Lo que a mí me interesó en realidad. Cuando vos decís que se lo escucha pero no se lo ve, quizás no se lo busca, ¿no? Pablo no como Pablo, que a él sí le inquietó, porque la verdad que es un sonido perturbador. Yo la primera vez que lo escuché me quedé, y parece que por este canto que tiene varios, ¿cómo se dicen? Leyendas, historias, leyendas. Exacto. Tiene varias leyendas, en cada país tiene una leyenda distinta. Y a mí la que más me gustó fue la de Perú, que dice que en una población, no lo ubica, ¿no? Porque es una leyenda, no lo ubica cuándo, pero que en una población de ahí de Perú cayó una epidemia donde la gente se contagiaba y moría. Entonces una señora que tenía 2 hijos pequeños, para evitar la muerte de ellos, los llevó al bosque, los dejó jugando, engañados, y ella se fue, pues ya empezó a sentir los síntomas. Vuelve a su comunidad y ella muere. Los chiquitos se quedan jugando, entretenidos en el río, con los animalitos y demás, y cuando empieza a caer la noche se empiezan a preocupar porque quieren buscar a su mamá. Entonces empiezan a caminar llorando y no la encuentran, por supuesto. Y mientras iban caminando por ese bosque, esa selva, en realidad es la selva, ellos pensaban, ojalá fuéramos pájaros para poder volar y buscarla desde arriba, mamá, porque en la oscuridad no veían nada. Entonces cuando llegan a la población encuentran que ya estaban todos muertos. Entonces comenzaron a llorar tanto y parece que el espíritu de la selva, así lo dice la leyenda, se compadeció de ellos y lo transformó en pájaros para que sigan buscando a su madre. Entonces son estos pájaros que de día están muy quietos en los árboles y de noche salen y recorren para buscar a su mamá. No sé, me pareció terrorífico, pero tierno al mismo tiempo. Me dio una cosa porque hay otras que son, bueno, como, no sé, mucho más trágicas y demás. Pero
yo creo que las leyendas se generan por este sonido, la verdad. Y yo me parece que una vez lo vimos, y que algo así, Pablo, puede ser que algunos le digan, en la traducción, hay traducciones en distintos idiomas, que es el pájaro del espíritu, el pájaro de la muerte, lo asocian medio con cosas medio terroríficas, ¿puede ser? No sé si hay en Brasil. Mirá, no sé exactamente, probablemente sí. Bueno, creo que la traducción en idioma tupí es ave fantasma, ¿no? Ave fantasma, Igual. ¿viste? Con el Sí, muerto sí, medio terrorífico. sí, sí. Acá también algunos lo conocen. Bueno, cada animal acá, y creo que en todos lados, dependiendo de la región, tiene su nombre, ¿no? Hay libros enteros de cómo llamar a cada animal, dependiendo de la región. Y Madre de la Luna también se lo conoce, como Mindalua, muchos lo llaman así, Sí, tiene distintos a este nombres. pájaro. Eso lo leo. Sí, sí. Bueno, gracias. Interesante. Bueno, voy a terminar con la lectura y después abrimos al debate. Quiero volver al tema este que estábamos viendo de los sueños, ¿no? Entonces, retomando, después de este paréntesis más que interesante, uno despierta en medio de la noche para sentarse cerca del fuego y combatir el frío, o para recibir un cuenco de calabaza lleno de humante té. Bueno, la luna llena, el nictibio que acaba de comentar Pablo y Estela, que cantan, el bufido distante de un jaguar. Y uno también despierta con los comentarios de las demás personas. Gracias a estas interrupciones continuas, los sueños se derraman sobre la vigilia y la vigilia sobre los sueños. Los sueños, los míos, los de mis compañeros, los de todos los seres vivos. Los sueños forman parte de lo empírico y son entonces una faceta de lo real. Brotan de y trabajan sobre el mundo y aprenden a estar en sintonía con sus lógicas especiales y sus frágiles formas de eficacia que ayuda a revelar algo acerca del mundo más allá del humano. Termino ahora con esto. Dice Eduardo Kohn, el pensamiento en este libro trabaja a través de imágenes. La verdad que después de leer esto va a costar mucho interpretar un sueño, porque es discontinuarlo, en vez de dejarlo y de poder ver el sueño, quizás como pensaba fuera, como un intento de elaboración, pero un intento de elaboración de la conexión con el mundo. Porque es verdad, cuando uno duerme, cuando dormimos en ese mundo extraño de los sueños, que no sabemos bien dónde estamos conectados con estas cosas. De allí entonces el tema de la elaboración. Bueno, como hablé mucho, me voy a imponer callarme aquí y abrimos al debate porque me parece que hay muchas cosas que podemos compartir esta última media hora. Así que los escuchamos. Y nuevamente gracias, Pablo. Esas fotos están divinas. Hola, buenas noches, ¿cómo va? Bien. Bien. En principio, con esto que de lo humano, ¿no? Lo artificial, lo natural, me pongo a pensar en amigos que uno tiene, ¿no? Yo tengo amigos que viven, por ejemplo, en el Xincal, en Catamarca, en el monte, y han tomado, por ejemplo, San Pedro, ¿no? Y tienen todo esto que estamos hablando acá, como desde el psicoanálisis llegamos ahí. Para ellos es lo más natural, la conexión con la tierra, con el monte, con el bosque, con los animales, con las emociones, con todo, y realmente viven de otra manera, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Los amigos por ejemplo, del coaching, yo me acuerdo que una vez vino uno a andamiajes, cuando era allá en el Camarín de las Musas, cuando dice el deseo es el deseo del otro, él dice, ¿cómo que mi deseo no es mi deseo? What the fuck, ¿no? Como que era de otro, si es mi deseo, ¿cómo va a ser de otro, no? Y todas estas cuestiones del signo, del ícono, de la representación y de ese camino del marketing digital y el community management y todas estas cuestiones que es sí justamente esta representación de los algoritmos, de lo binario, ¿no? Y cómo en esa continuidad de amistad alguien habita esa cuestión de, no sé, la omnicanalidad, que son todas las redes, toda la forma en la que uno puede meterse para vender algo, ¿no?
esa parte más artificial, como potenciada, ¿no? Que habita y que va copando nuestras vidas. Bueno, acá estamos, ¿no? En Zoom y publicado por Facebook, etcétera, ¿no? Y por otro lado, esta gente también amiga, ¿no? Muy conectada con la naturaleza, entonces uno va como pivoteando por esos dos lados a veces. Y por último, quería terminar con, yo me acerqué a la obra de Guattari, de Deleuze, de Jean Noury, a partir de mi trabajo en Jesús María con gente, con personas con discapacidad. Y una de las últimas veces que yo me presenté con ellos, que teníamos una banda, que tocamos en el Festival de Doma de Jesús María, casualmente tocamos una chacarera que se llama Hermano Cacuy, que es la forma en la que se conoce este pájaro, y bueno, cuenta la leyenda de que, bueno, un hermano mató a la hermana y por eso Sí. andan penando. Así como era un discurrir así como si fuera un sueño de esta continuidad que hay con la naturaleza, con el bosque, de que la gente, estos amigos, ellos te lo tratan de transmitir, de que uno está conectado, y de hecho si uno puede pasar por alguna de esas experiencias, realmente lo vivís, versus esta otra parte tan artificial, y como, bueno, de estar en andamiaje, ¿no? Y justo haber tocado, tener en el repertorio justo este tema. Ahora les dejo en el link del video si alguien lo quiere ver, de la banda copada ahí de Jesús María, que afortunadamente siguen tocando más allá de que yo me haya mudado. Eso era solo. No, gracias, Ariel. Bueno, como digo siempre, cuando abrimos acá el debate, hablamos de Internet, hablamos de cierta alienación que produce estos videitos que creo son TikTok, y gente que está todo el tiempo con eso. No se trata de eliminar Internet, se trata de ubicarla allí donde es herramienta. Por ejemplo, nos permite reunirnos hoy, nos permite hacer este intercambio. Pablo está en Brasil, vos estás en Río Grande, aquí en Buenos Aires, gente de México. O sea, tiene esta posibilidad, por un lado. Por otro lado, me parece que cambia la lectura que uno puede hacer de Freud, de Lacan, quizás también de Deleuze y de Guattari, pero sobre todo de Freud y de Lacan, cuando uno puede hacer una lectura no antropocéntrica, de tal manera que el gran otro puede ser leído como algo no humano, de tal manera que el deseo puede entonces pensarse, como decía este coaching, ¿cómo que mi deseo no es mi deseo? Puede pensarse como continuidad, y cómo la castración artificial nos deja encapsulados en una suerte de cárcel simbólica, porque quedamos atrapados en esa cárcel simbólica, sin salida. ¿Cuántos analizantes te dicen no puedo dejar de pensar, tengo que saber por qué, quiero entender qué pasó? Esa búsqueda del sentido permanente. ¿Por qué? Porque el otro angustia, porque no tenemos ejercicio de ir más allá. Al mismo tiempo, ¿cuántas veces si uno está mal, creo que les habrá pasado, me ha pasado, uno sale a caminar? Bueno, acá en Capital está Palermo, están los bosques de Palermo, y te pones a caminar por allí y sentís de vuelta esa reconexión con eso que está más allá de uno, puesto que es algo que se extiende aún, se elonga de uno, pero hay toda una sensación, casi diría, espinociana, de pasiones alegres que expanden el yo. Entonces, ¿qué decimos cuando decimos enfermedad? ¿Qué decimos cuando decimos neurosis? ¿Y cómo vamos a leer a partir de estas lecturas que estamos haciendo la idea de representación? La idea de un pensamiento simbólico, la idea misma del deseo, la idea misma de lo salvaje. ¿Y el psicoanálisis de qué lado va a estar? ¿Del lado domesticador o del lado descolonizador? Porque Antiedipo es esto, es descolonizar esa captura del inconsciente, como dice Guattari, que lo pone al servicio de él. Bueno, si hay alguien más que quiera participar, encantado de escucharlo, por favor. Sergio Maldonado, creo que está, Estela, vos tenés algo. Yo no veo. Sí, Sergio. Sí, no veo una mano, pero sí. Hola, bueno, yo quería hacer un breve comentario que... No te vemos, Sergio, bueno. Ahora sí. Ok. Sí, que como decía Estela, que le causó un poco de ternura y a la vez
pues algo trágico, ¿no? Esta cuestión de los niños, creo que en la cuestión indígena hay una especie de transversalidad en la relación con los animales y es una cuestión imaginaria pero conflictiva, no se puede romantizar, pero a la vez es, como decía yo, transversal y muchos ven una reserva de este saber para llevar otra relación con la naturaleza, ¿no? También acá, yo la vez pasada mencionaba del nahual en México, también es un hombre que se transforma en un animal y, y eso también resulta horroroso, pero ya ves elementos humanos en los animales y puede ser también al revés, ¿no? Que los animales puedan ver elementos, o ver en los animales elementos humanos, ¿no? Pero esta relación no idealizada y sí conflictiva, como lo mencionó Estela, lo que le produjo bueno, ya también a mí la historia que nos contó con respecto del ave que mencionaba, ¿no? Pero hay que rescatar esa relación Ahora, Sergio, dijiste transversal. algo, presentás algo interesante acá para el debate, porque tenés mucha razón, porque Eduardo Kohn no romantiza la relación, ni siquiera la gente de Ávila. La gente de Ávila, cuando sale a cazar, corre el riesgo de ser cazado, y de hecho muchos jaguares se han comido a alguno de ellos. Incluso vamos a ver en el capítulo 2 que una madre perdió un hijo comido por un jaguar y le pide a Eduardo Kohn que le saque una foto que tiene de su otra hija, la que le quedó, por si otro jaguar se la come para poder recordarla. Es decir, aceptan tanto el matar como el morir. Es una relación íntima muy particular, que claro que uno corre el riesgo, y me parece, bueno, no sé si vas para ese lado, Sergio, me pareció, de romantizarla, de poner, la vida animal es genial, la vida humana es una porquería. No, tiene toda esta cosa violenta al mismo tiempo que bella. Hermosa, al mismo tiempo, no sé, que siniestra, pero en la mentalidad de estos pobladores es un riesgo a correr. Ellos salen a cazar sabiendo que pueden no volver. Y yo pensaba, se procuran su comida, pero pueden ser ellos a su vez comida. Es una relación de intimidad, que es impresionante. Así que me parece muy acertado esto que decías, porque es exactamente así, no es que qué lindo mundo ese y qué feo este. Independientemente que me parece que la modernidad nos está arrancando ese mundo. Yo creo que esto que decía Ariel, estos algoritmos que yo creo que nos escuchan por los teléfonos, uno habla de algo y aparece, te venden esto, te venden lo otro. El predictivo del celular, ya uno no va a pensar ni para hablar. No sé, espero que no se metan en los sueños. Porque si se meten en los sueños, claro, espero que el deseo en este punto resista y de alguna forma produzca otra cosa. Bueno, muchas gracias, Sergio, por tu comentario. Jaime Pérez López. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Mucho gusto verlos otra vez. Lo que comentaba Sergio, pues me llevó a levantar la mano. No, entré un poco tarde, entonces hubo parte de la conversación que me perdí. Sin embargo, me parece interesante porque justo esta semana anduve pensando en una cosa, en un asunto en torno a la naturaleza. Mi pregunta era, ¿qué es la naturaleza? Porque efectivamente amistades o personas que de repente, pues entre conversaciones se comentan la naturaleza, es bella, todo eso, pero yo me pregunto si cuando se menciona, o ahí donde se menciona la naturaleza, a lo que se está haciendo referencia es a la flora, a la fauna, qué de la flora, qué de la fauna, cuáles son los límites de esa naturaleza o de lo que se quiere decir cuando se dice naturaleza. Y yo pensaba, bueno, me parece que a la flora, que a la fauna, pero ¿qué tomar de ahí? Y mientras pensaba eso, me percato de que en una pared iba subiendo un gato. Y en la parte de arriba había un ave, justo un ave, ¿no?
Y de pronto, cuando volteo, el gato estaba en el movimiento para atrapar el ave. ¡Pum! Y yo, oh, ¿qué puedo decir de esta escena? ¿Qué es la naturaleza? Pero bueno, nosotros como Homo sapiens vamos a manejarlo así para poder separar tantito nuestros actos, nuestras acciones. ¿Qué son? Lo del gato, ¿qué es? Lo del ¿por qué? Porque inmediatamente después de que el gato pues atrapa a esta ave, las otras aves de la misma especie, de la ave que fue atrapada, se acercaron y empezaron a volar, emitiendo un sonido y como que, híjole, como que interpelando al gato, o no sé. Pero me quedo pensando, bueno, si estas aves están siendo, ¿qué están haciendo? ¿Hacia el gato o hacia el otro ave de su misma especie? Pero ¿de qué especie es el gato? Ok, tal vez son las aves y los mamíferos y las aves, ¿no? Me recuerda esta figura que menciona Lacan del murciélago, ¿no? Cuando las aves se enfrentan a los mamíferos. Puedo pensar que lo que hizo el gato está fuera de su naturaleza o es justo su naturaleza. O allí es justo, de eso se trata la naturaleza de uno y de otro, o cada uno en su propia, dentro de su especie, su naturaleza, pero entonces hay un encuentro de naturalezas que, ¡pum!, como que no coinciden y ocurren estas cosas. Entonces, lo que usted decía, Eduardo, hace rato, de forma de ser, como que entre lo silvestre y lo civilizado, me parece que, o yo lo voy entendiendo así como que, ¿qué tomar de la naturaleza? Y con el pensamiento, ¿qué tomar? De tal manera que lo que uno vaya a reproducir a través de sus acciones dentro de una civilización, de un grupo la comunidad, en el grupo de personas en las que uno vive, pues ponga a circular aquello que produzca pues un bienestar, como diría Lacan, que hace rato leí un apartado respecto a los animales, que él dice que los animales pues tienen una vida menos complicada que uno, ¿no? Pero bueno, me parece que de repente uno se lo complica tanto, ¿no? Jaime, bueno, gracias de nuevo por tus participaciones, ¿no? Es interesante a veces que a uno le devuelvan el discurso o algo que uno dijo, he escuchado, dijiste esto, dijiste lo otro, porque ahí yo enfatizaría de lo mismo que dije, pero que te escucho ahora a partir de lo que decís, la noción de entre. No es que invento nada, esto es tributario de la lectura de Deleuze, de Guattari. ¿Dónde está la vida? En el entre. ¿Dónde crece la mala hierba? Dice él, en el entre. ¿Qué ejemplos dan a veces? Del cáncer, como ejemplo de adaptación. Entonces, ¿qué ética ponemos? El cáncer es malo porque nos mata, pero quizás sea bueno porque nos mata. O sea, es tan difícil entender qué es la naturaleza que me parece que tenemos que verla y no interpretarla. Ese gato cazando esa ave es la naturaleza. Y es esto, hace naturaleza. Se produce en ese acto. Luego la podremos valorar. Che, qué malo, mirá lo que hizo, con qué necesidad, por qué lo hizo. Las aves volando, que es fantástico como lo contás, Jaime, ¿no? Pero si hay algo de lo interespecie, como dice Donna Haraway, si se da ese diálogo interespecie, si hay algo allí donde el gato también es ave, porque en el ejemplo de Lacan, pobre murciélago se queda en el entre. Que claro, no es ni mamífero ni es ave en esa lucha, ¿no? ¿Dónde ubicarlo? Pero si no humanizamos esto que dijo Lacan, está en el lugar justo, en el entre. Claro, ¿cómo hacer para poder leer Lacan, Freud, el diario, si se quiere, a la mañana, si tenemos un pensamiento colonizado? Esa es mi preocupación. ¿Cómo pensar de otro modo? ¿Cómo dar un pasito más que permita acceder quizás al pensar? Eduardo Kohn, con esta investigación de años, nos dice que el bosque es un pensamiento vivo.
que él se transforma al entrar allí. Nos va a decir que el signo es algo que está vivo. Estamos rodeados de cosas vivas. Es fantástico. Así que bueno, gracias Jaime. Tendremos para reflexionar y seguir pensando durante Claro. mucho tiempo, ¿no? Sí, gracias. Bueno, Alicia y Francisco Santana. Ok. Están. Sí, Eduardo, vos marcabas pensamiento enlazado, ¿no? Y justo estaba este juego de miradas, ¿no? Que si no respondía porque estaba dado vuelta, se convertía en una presa, Exacto. en un algo, Sí. en un algo. Sí. En cambio, si podía estar mirándolo, devolverle la mirada, ahí pasaba a otro plano, ¿no? A esto que vos que haces referencia cuando Lacan dice es la lata la que nos mira, ¿no? Me parece que también ahí es interesante pensar que el decir, porque también yo lo relaciono con el cuadro, es el cuadro el que nos mira, no hacer lo que generalmente, inclusive los curadores, interpretan. Me parece que el poder decir que es el cuadro el que nos mira, ¿no? Un objeto, ¿no? El que nos mira, corre de lado la interpretación. Claro. Y esta mezcla de pensamiento, o vos decías pensamiento enlazado. Pensamiento enlazado, cuando yo recordaba, y ahora me resuena, cuando el hijo Ikiri, ¿no? Creo que era el nombre, el hijo de Oe, escucha al rascón, él dice las primeras palabras. Pero me enteré porque alguien, no sé si Pablo, Néstor o alguien, o Ariel, no sé, comentaron que el hijo de Oe es compositor. Y me puse a buscar, o sea que, digo, ¿cuántos enlaces que hay ahí, ¿no? Escucha, ¿no? Y hay un concierto que él dice, que él lo llama escuchar el sonido o algo así. No, escuchar el sonido no, hay un, bueno, no me acuerdo cómo, creo que dice el sonido silencioso, no, como la obra, ¿no? Como el título que dice el grito silencioso, ¿no? Cómo usar estos, cómo escuchar el sonido, ¿no? No, escuchar el sonido no, bueno. No, pero insisto. dejar fallido ahí, si es que es fallido, ¿no? Porque cómo Sí. escuchar, si se quiere, el sonido, pero de otro modo. Sí. Claro, porque plantean estas cuestiones que para mí son absolutamente interesantes, el tema de la mirada, mirar, ser mirado, cómo se juega en la dimensión del humano demasiado humano el tema de las miradas. ¿Quién nos acuerda cuando éramos chicos, baje la mirada? Si se enojaba, no sé, la directora, mire para abajo. Que Artaud lo dice, cabeza agacha, cabeza erecta. Ese tema de la mirada. Hay un tú, hay otro tú, un jaguar con otro jaguar. Entonces no te como. Bueno, ese encuentro, ese pensamiento que se continúa. ¿Han hecho, me imagino, quizás la experiencia de mirar los ojos de un perro? De acá a fin de año voy a traducir completamente
una novela inédita de Kenzaburo E. Por lo menos yo no la he visto en castellano. Si alguien la encuentra, me lo dice y me ahorra la traducción. Se llama Una vida de perro. Es terrible, es terrible. Primero por la forma en que escribe Kenzaburo E, que siempre encontrás algo de lo brutal, al mismo tiempo que, como contaba Estela, de lo sentimental, de lo afectivo. Pero hay momentos donde ellos tienen que matar, así apenas adelanto, a 150 perros, y cuando entra, uno de los alumnos contratados parece Job, ese trabajito, esa changa, y dice, y vi 300 ojos mirándome. Claro, esas miradas. Y uno que entra con, los voy a matar ahora, porque una universidad no los puede seguir manteniendo por falta de presupuesto. Entonces, ¿quién es uno? ¿Somos el jaguar? Yo me quedo con esto, pero también trato de extraer algo más allá de que el libro me encanta, de leerlo como si yo fuera antropólogo, que no lo soy, ¿no? ¿Qué más uno puede extraer? En ese juego de miradas, uno se pierde. Y no ubicaba Lacan ahí, el objeto a mirada. Y el discurso del psicoanálisis, ahora me pongo en lacaniano, que en el lugar de la gente pone el objeto pequeño a. Si entendemos el agente como lo que justamente agencia, mueve, tiene cierto lugar dominante, produce algo. Y en el lugar del producto no estaba el S1, el significante amo. ¿No cae algo de eso? Ese objeto A, que no es un objeto del mundo, es un objeto, por lo menos del mundo humano, pero es algo. Algo es. ¿Cuánta literatura hay respecto del objeto A? Das Ding en Freud, la cosa, porque tiene todo un parentesco que uno puede armar. ¿Eso es del campo humano? ¿Por qué hubo necesidad de recurrir a eso para poder explicar cosas, entrecomillado, del humano? Esto es lo que para mí es fantástico. ¿Qué se pone en acto entonces en un psicoanálisis? ¿Y por qué Lacan dice discurso del psicoanálisis o del psicoanalista? Alguien de ustedes podrá decirme, quizás no, pero el objeto A es humano. ¿Cómo es humano? ¿De dónde? Y no es que es solamente una hipótesis, porque ahí volvemos a esto que decía antes Alicia, de pensamiento enlazado. Si es una hipótesis, es algo metafísico, que era la gran crítica que se le hacía a Lacan. Volvé a tu metafísica. No, esto es físico. Material, si se quiere. Bueno, la respuesta de Lacan, la materialidad significante. Acá hay una materialidad. Acá hay una materia. Que si no la separamos de espíritu, hay una continuidad. Por esto les decía hace unas reuniones que tenía la sensación de haber dado con algo como quien descubre un tesoro, que por retroacción, por après-coup, permite empezar a dar nuevos, no sé si significados, pero efectos de significación a lo que uno viene leyendo tantos años atrás. Y poderse situar desde otro lugar. La noción de representación inconsciente en Freud es extrañísima. Porque uno puede comprender la representación consciente como aquello que representa algo para alguien. Entonces, una representación consciente representa algo y parece sujeto de la conciencia. Esto es medianamente claro. No me hace falta tener un lápiz acá para pensar en un lápiz. Si digo lápiz, todos pensamos en un lápiz. Pero una representación inconsciente, ¿ante quién representa? Es oximorónico lo de Freud. Le da una audacia enorme, porque ¿cómo podría haber una representación que no represente ante alguien? ¿Qué me queda que pensar? ¿Que representa ante algo? ¿Que no es un yo? ¿Y entonces con qué se continúa eso? Por eso me gusta este libro de Eduardo Conde. Porque permite pensar una continuidad y no un límite. Que el mismo Freud puso, ¿no? La roca viva de la castración. Bueno, hasta acá se puede llegar. Más de acá no se puede avanzar. Era que era un ser Wesens, el núcleo del ser. Pero ahora con esto podemos levantar esa barrera.
Podemos llegar al árbol, podemos llegar a quién sabe qué. A pensar de otra forma. El psicoanálisis. No que quede en 4 paredes de un consultorio de la castración para acá. Más allá de la castración, no se metan. Vamos a tener una actividad con alguien de Francia que va a hablar de la locura y cierta cosa que muestra, hasta diría, lo estúpido del DSM-4, que estaría dentro del humano. Y vamos a ver cómo se derrite directamente. Y sin embargo es tomado en todos los peritajes, casi les diría, de todo el mundo. ¿Hay una pregunta más, creo? Francisco. Hola. Sí, más bien, yo me sigo pensando, escuchando todo lo que se dice, sigo cada sesión o cada charla que tenemos, me acuerdo de tu frase, ¿no, Eduardo? Sí, y cuando llegas a preguntar, bueno, hiciste todo el trabajo, pero ¿para qué te sirve en la vida? ¿No? No sé, lo traigo todo el tiempo. Y de repente, en esto que se ha dicho sobre esto de, digámoslo así, el juego de los signos, cómo vamos haciendo semiosis, cómo vamos haciendo pensamiento, pero como se ha puntualizado aquí, que no solamente es exclusivamente humano, que perdamos ese empacho por quererlo hacerlo humano, simple y sencillamente todo el mundo del signo, ¿no? Me parece que ese es el reto esencial, al margen de que se tome la floresta o se tome otro aspecto del campo de los signos como pretexto para discutir lo humano o lo que pretendidamente que creemos que es lo humano. Me parece que la parte esencial, porque así creo que nos lo exige nuestro mundo contemporáneo, además del clínico, es precisamente que tenemos que aprender a convivir con esa otredad, pero no para domesticarla, no para controlarla, sino simplemente así como el juego de mirada que se señaló del jaguar. Me parece que si no se lo come es porque lo mira como un otro, es como diciendo, quiero reconocerte quién eres, que existes y en esta primera aproximación, digamos así, representame que tengo el tuyo, ya me advierte que no solamente soy yo, también eres tú. Claro. En otro momento me va a dar otra cosa y me va a permitir entenderte y saber jugar con eso para saber convivir. Y convivir no simplemente en el sentido romántico que hace rato se advertía, ¿no? No para que todos vivamos felices, como si llegamos a un paraíso, sino más bien para decir, bueno, este tipo existe, esta flor existe, pero esta flor, por muy bonita que sea, me puede matar. Claro. ¿No? La puedo tocar y adiós. Entonces, así, me parece que es lo que estamos perdiendo es precisamente esa capacidad de disfrutar la vida y de convivir. Y que el punto aquí es cómo hacer en el análisis un trabajo analítico que permita convivir, ¿no? La pregunta, Francisco. La pregunta. ¿Sí? Y esto que señalas también, me parece en cierta manera la propuesta de ética que Lacan pensaba para el psicoanálisis. Y creo que también Freud me atrevería a decir, pero quizás lo visualizo más claro en Lacan, cuando dice que la ética del psicoanálisis es la del bien decir, no la del bien, es la del decir. Nada, no de si elegí bien, mal, si está bien o mal moralmente hablando tal o cual cosa.
lo que nos coloca siempre por fuera de la civilización. Nuestro trabajo es más salvaje que civilizado. Porque estamos en los bordes de lo civilizado. Que es nuestro gran problema, cómo ubicarnos, somos una especie de paria. Adaptamos seres a la sociedad. ¿Qué se nos demanda? Cuando alguien nos pide un certificado, cuando nos piden que diagnostiquemos. ¿En qué trampas caemos? Si estamos más del lado de ese entre, si se quiere, para no hablar de lado. Estamos en el entre. Ni civilizados ni salvajes, para poner una suerte de acuerdo. Para mantener, me parece, el espíritu de Eduardo Combe. Más allá del humano, pero junto con el humano. Pero esa apertura es fantástica. Pasa que evidentemente es subversiva. Yo no puedo dejar de pensar tantos años de lectura psicoanalítica o del psicoanálisis, cómo va tomando otro color. Esta es la subversión. Si tiene un valor, si tiene una fuerza, el descubrimiento de lo inconsciente es justamente esto. No una otra conciencia para domesticar. Vos hablabas de domesticar y hoy veía un reportaje de un biólogo que dice, tenemos casi domesticado al COVID-19. Ya lo domesticamos con las vacunas. ¡Wow! Pensaba yo, estamos por la 8ª ola, está lleno, vendrá otra cosa. Este afán de domesticar, en francés, hombre, hombricizar todo. Domesticar los ríos, domesticar los vientos, domesticar el sol, domesticarnos. Estaba pensando que creo que no es el domesticar del Principito, ¿te acordás cuando llegué? No, pensaba en el domesticar del Principito, Claro. como es en francés, en francés, apprivoiser, que no es domesticar particularmente por estar haciendo. Claro, porque hay un amansar, lo que está diciéndome Estela del Principito es, creo que respecto al zorro. Ginette Barrantes lo habló acá, ese perrito. Claro, era amansar, pero no domesticar. Que es un poco lo que está diciendo Francisco, una convivencia donde no lo rompiste al otro, y por ahí te muerde. Ahí voy, porque a veces en el amor está la domesticación, digamos, el querer domesticar a quien se ama, ¿no? Y ahí en el Principito justamente lo que puede traer de tema como para hablar, que se habló en ese momento, es eso, que no era de esa domesticación de que se hablaba. Perfecto. Mirá lo que acabas de decir para concluir hoy, ¿no? En el amor se quiere domesticar. Y es lo que muchos padres quieren hacer con los hijos. Y es justamente donde se producen los síntomas. Y es justamente donde se produce la gran cantidad de fallos, porque domesticar a un hijo porque lo amo y quiero que sea como yo. Por su bien. Por su bien, claro. Francisco, ¿has levantado la mano de nuevo? Y Alicia, después Francisco y después Alicia, después nos vamos a Estela y después cerramos. Francisco. No, perdón, la dejé abierta, levantada, perdón, no lo bajé. Gracias. Abrazo. Alicia. No se desmutea. Ahí está. Sí, decías que el signo es subversivo, ¿no? No, lo inconsciente como tal. Pero es interesante, bueno, le digo interesante, hago relación porque en el teatro se dice, en semiótica del teatro, que el signo es contestatario. Que el signo es contestatario, que no hay no hay un sentido. Inclusive dice, nadie es propietario del sentido. Pero esto del signo, me parece que estas lecturas, y esto me parece que últimamente está muy como al alcance, ¿no? O por lo menos empezar a escucharlo, ¿no? Bueno, desde el Gestapo, ese gesto, ¿no? Claro, vamos a aclararlo para la gente que no lo conoce. Ella está aludiendo a un... ¿querés decirlo vos o lo digo yo? No, yo
lo tengo ahí. Claro, ella está diciendo lo que cuenta una paciente que ha estado con Lacan, que había sufrido, creo, si no recuerdo mal, la persecución de los nazis a tal hora, y eso le había quedado grabado, y entonces ahí hay un gesto, creo que Lacan la toca, o le toca la mejilla o algo así, y ese gesto en la piel, hace una homofonía en francés de gestapo, gesto en la piel, con gestapo. Entonces esta paciente dice, no me sacó eso Lacan, pero con ese gesto me permitió sobrellevar esa marca que nunca se me va a ir. Creo que era algo así, ¿no, Alicia? Sí, sí. Sí, dice que ella se despertaba a las 5 de la mañana, Claro. siempre con esa, y dice que lo sigue recordando, pero después de ese gesto que tuvo Lacan, no se despertó, no se despertaba a las 5 de la mañana, aunque lo tenía presente. Bueno, entonces me parece que es porque veníamos con el significante, y ahora el tema del signo. Pero, ¿dónde queda la representación? Porque si tomamos, esto no es una pipa, cuando dice que es un abuso del lenguaje, ¿no? Entonces ahí me parece que representación, no sé, Por ahí tengamos que... lo largo ahí porque Claro, sí. ¿cómo andaría ahí la Sí. Yo había pensado, ¿sabés qué? Pensé algo parecido a esto, ¿no? Porque la exposición era, cuando fuimos con Estela, se llamaba La traición de las imágenes. Uh-huh. Claro, porque esa pipa, no puedo fumar con esa pipa. Uh-huh. Sin embargo, es la imagen de una pipa. Habrá que ver si hay que distinguir imagen de representación. La traición. Claro, Claro. pero vamos, Un abuso, por eso dice claro, que es por un el abuso del abuso del lenguaje. lenguaje. Pero eso estaría dentro de lo humano y lo simbólico. Es porque hay lo simbólico que quizás yo puedo pensar, esto no es una pipa escrito abajo, porque el dibujo completo, ¿cómo es el autor que no me sale el nombre ahora? Magritte. El dibujo completo de Magritte es la pipa junto con Cécine Passin-Pipe. Esto no es una pipa, está dentro del cuadro. O sea, la traición allí estaría dada, ¿cómo eso no es una pipa? Y el abuso del lenguaje. Ahora, vamos a ver signos que sí guardan relación con el objeto. Por eso mencioné Saussure y Peirce. En Saussure el signo es arbitrario respecto del objeto. Uh-huh. ¿Está claro? Esto es facultad segunda, donde permitimos decir bread, pan, en lenguas distintas. Pero vamos a ver qué pasa cuando un signo guarda estrecha relación con su objeto. No es que está mediatizado. Algo del orden de la onomatopeya, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de cuando cae una palmera. Pero prefería dejarlo ya para dentro de 15 días, viendo ese efecto de signos que el mismo bosque produce. Pero inequívoco, imposible de hacerlo deslizar. Sí, va a dar el ejemplo de cuando un jabalí se tira sobre un estanque. Muy parecido a lo que vimos con Mauro Murasawa, a la poesía haiku, la rana que se tira y hace splash. ¿Sí? Cuando el ruido es en sí mismo ese signo. Pero en 15 días. Bueno, buenas noches. Quienes tengan el libro, vayan leyéndolo, así lo hacemos también más de ida y vuelta. Abrazo a todos y nos vemos. Nos vemos, buenas noches, gracias. Gracias, Pablo. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Cortar la grabación.